Bueno, vamos a empezar a hablar sobre una introducción a la farmacología. Todos los puntos que puse son importantes para nosotros poder entender a la perfección todos los términos que se van a ver durante todo el estudio de la farmacología, y también estas son las bases para poder entender perfectamente cómo es que van a actuar los fármacos y cómo van a ejercer su función. Entonces, este es un resumen de todo lo que requerimos saber para entender todo. Vamos a empezar hablando sobre la diferencia entre farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética es lo que el cuerpo hace con el fármaco, y la farmacodinamia es lo que el fármaco hace con el cuerpo. Aquí vemos en esta imagen cómo es que va a entrar el fármaco, se va a distribuir por los tejidos y se va a eliminar. Esto es la farmacocinética, lo que el cuerpo hace con el fármaco. Y la farmacodinamia es cómo va a ejercer la función el fármaco. Aquí vemos que se requieren receptores para que el fármaco pueda unirse y ejercer su función. Eso es lo que es la farmacodinamia, lo que el fármaco hace con el cuerpo. Lo vamos a ver a más detalle. Vamos a empezar hablando sobre la farmacocinética. En la farmacocinética encontramos principalmente 4 puntos. Primera, la absorción. Distribución. El fármaco deja el torrente sanguíneo de forma reversible. Bueno, ya una vez que el fármaco pudo absorberse, se va a distribuir por los tejidos de una forma reversible. Y aquí lo vemos. Se distribuye por los tejidos. El metabolismo. Algunos fármacos requieren su biotransformación a través del metabolismo hepático para ser activados, y otros requieren una biotransformación para que se puedan eliminar. Si no tienen esta biotransformación, no se van a poder eliminar. Entonces, a eso se refiere el metabolismo de los fármacos, que más adelante también lo vamos a ver a más detalle. Y la eliminación por medio de la orina, bilis o las heces. Los principales órganos que actúan en la eliminación de los fármacos es el riñón y el hígado. Y aquí lo vemos, cómo después del metabolismo se adquieren metabolitos y se eliminan. Vamos a empezar hablando sobre el primer punto, que es la absorción. Vamos a hablar sobre las vías de administración, que son bastante importantes. La vía de administración se determina por las propiedades del fármaco. ¿Qué tan soluble es en agua o en lípidos? Hay que recordar que la membrana plasmática es lípido. Entonces, entre más lipílico sea un fármaco, pues más fácil va a ser de que atraviese la membrana. También otro punto es su ionización, que más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Y también por los objetivos terapéuticos. Si queremos que el fármaco actúe de forma rápida o si queremos que el fármaco actúe de forma, pues, no tan rápida. Por ejemplo, los que se administran por vía oral actúan de una forma más lenta porque, como mencioné anteriormente, requieren primero pasar por el metabolismo del hígado. Sin embargo, los que administramos por vía intravenosa ya no tienen que pasar por el metabolismo hepático y por eso ejercen una función más rápida. Entonces, así podemos determinar la vía de administración del fármaco. Vamos a ver las principales vías de administración. Tenemos la vía enteral, que en este caso es la vía oral. La vía oral es la forma más común y la más cómoda para los pacientes, y aquí lo vemos. Vemos que ingresa, en este caso, una pastilla, ingresa por todo el aparato gastrointestinal, llega al estómago y demás, y tiene que pasar al hígado primero. Primero tiene que metabolizarse. Ese es el metabolismo de primer paso. Una vez que ya pasó por el hígado, ahora sí ya puede ingresar a la circulación y así ejercer su función. Sin embargo, también en la vía enteral tenemos la vía sublingual, que aquí podemos introducir un fármaco debajo de la lengua y este fármaco va a pasar directamente a la circulación. Aquí vemos
ponemos un fármaco debajo de la lengua y este pasa directamente a la circulación sanguínea y se evita todo el metabolismo del primer paso del hígado. Ya este ingresa directamente a la vía sanguínea y por lo tanto tiene una función más rápida. ¿Y por qué? Bueno, por debajo de la lengua tenemos un alto riego sanguíneo. Entonces es fácil de que el fármaco pues actúe por ahí y pueda ejercer una función más rápida. También por vía oral vamos a tener que algunos medicamentos van a tener una preparación con cubierta entérica. Tienen esa cubierta entérica para evitar prácticamente que irriten al estómago, como por ejemplo la aspirina es un irritante para el estómago y requiere de una cubierta entérica para que no irrite tanto al estómago. También algunos fármacos por vía oral tienen una preparación de liberación extendida. Estos tienen como un recubrimiento especial que hace que el fármaco se libere más lento y que tenga una duración más prolongada de acción. Por ejemplo, para fármacos que tienen una vida media breve, la vida media ahorita la vamos a ver, como por ejemplo la morfina, que tiene una vida media de 2 a 4 horas y debe administrarse 6 veces al día para proporcionar pues un alivio continuo. Sin embargo, si a esta morfina se le pone una preparación de liberación extendida, entonces solamente se va a requerir que se administre 2 dosis en 24 horas. Entonces, los que tienen una cubierta entérica es para que no irriten el estómago como la aspirina, y los que tienen una preparación de liberación extendida es para que el fármaco ejerza su función de forma más lenta y evita administrar continuamente dosis del mismo fármaco. Bueno, vamos a ver las vías parenterales. Tenemos la vía intravenosa, que es la vía pues más común, la más frecuente. Bueno, la vía intravenosa se va a ocupar, como por ejemplo cuando les dije, cuando queremos ejercer una función más rápida o cuando no se pueden administrar fármacos por vía oral. Tenemos la vía intramuscular. Por la vía intramuscular pues puede estar en soluciones acuosas. Por ejemplo, aquí se pueden administrar vitaminas, se pueden administrar vacunas. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles cómo por vía intravenosa también ya pasa directamente al torrente sanguíneo, y aquí por la vía intramuscular pues también pasa ya directamente al torrente sanguíneo. Tenemos la vía subcutánea. Por la vía subcutánea, esta va a ser más lenta que la vía intravenosa, pero proporciona la ventaja sobre la vía intravenosa porque va a evitar la hemólisis o la trombosis que se relacionan con la inyección por vía intravenosa y proporciona efectos constantes, lentos y sostenidos. ¿Ok? Y la vía intradérmica, pues prácticamente esta vía pues se utiliza para determinantes diagnósticos, como por ejemplo para administrar lo que es la tuberculina, que esta sirve para el diagnóstico de lo que es la tuberculosis. Entonces la vía intradérmica pues se utiliza principalmente para esto. Otras vías que se pueden utilizar es la vía intratecal, y bueno, también tenemos la vía rectal, que esta vía es útil cuando el fármaco induce el vómito o si el paciente está inconsciente. También se puede utilizar para pacientes pediátricos, también se puede utilizar en estos casos. También podemos tener la vía inhalatoria, que esta vía inhalatoria pues se va directamente a los pulmones y ejerce una función bastante rápida. Tenemos otra vía que es la vía tópica. Tenemos por vía vaginal, por piel, la vía rectal que ya la comenté, la vía oftálmica, nasal y la vía óptica. Aquí tenemos cómo es que la vía intramuscular va directamente al músculo, la vía subcutánea va a lo que es el tejido subcutáneo, la vía endovenosa pues va directamente a lo que es la vena y la vía intradérmica pues va en lo que es la epidermis. Y aquí en esta tabla habla sobre los usos, la aplicación y la utilidad de cada vía. Esta gráfica nos muestra que la vía intravenosa es la que ejerce una concentración, una función más rápido.
La vía intramuscular ejerce también una función rápida, pero no más que la vía intravenosa. Y también poco a poco va perdiendo su eficacia. La vía subcutánea también ejerce una función rápida, pero no más que la vía intramuscular, y también poco a poco va perdiendo su eficacia. Y vemos que la vía oral es la que tiene una eficacia más lenta. Se va a retardar más porque tiene que pasar por el metabolismo de primer paso antes de ejercer su función. Vamos a hablar ahora sobre cómo se van a absorber los fármacos. La absorción es la transferencia de un fármaco del sitio de administración al torrente sanguíneo. Los fármacos que se administran por vía intravenosa se evitan este paso, ya no tienen que absorberse porque ya se introducen directamente al torrente sanguíneo y por lo tanto ya evitamos la absorción. Sin embargo, los fármacos que se administran por vía oral sí tienen que pasar por este paso, por eso es importante pues mencionarlo. Bueno, la velocidad y extensión de absorción depende del ambiente en que se absorbe el fármaco, las características químicas del mismo y su vía de administración. Es lo que les comentaba. Los fármacos que se inyectan por vía intravenosa no requieren la absorción porque ya van directamente a la sangre. Ahora, mecanismos de absorción del fármaco a partir de la vía gastrointestinal. Los fármacos se van a absorber por 4 pasos distintos. Algunos fármacos se pueden absorber por difusión simple. Algunos se van a absorber por difusión facilitada. ¿Qué quiere decir? Que requieren pues un transportador para que el fármaco pueda ingresar a lo que son las células. El transporte activo. Aquí requerimos de energía para que el fármaco pueda pasar a la célula. Y también por endocitosis. La membrana plasmática pues va a envolver al fármaco y lo va a introducir. Entonces, estas son las posibles vías por el cual el fármaco se puede absorber en el aparato gastrointestinal. Por difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y por la endocitosis. Ahora aquí esto es importante, hay que poner un poquito más de atención aquí porque puede ser confuso, pero en realidad no lo es, simplemente hay que tratar de entenderlo. Son los factores que influyen sobre la absorción del fármaco. Aquí el efecto del pH sobre la absorción del fármaco, que es, digamos, punto número 1 que vamos a comentar. Antes de hablar de todo esto, primero me gustaría que diferenciemos entre un ácido fuerte, una base fuerte y un ácido débil y una base débil. ¿Qué son los ácidos y las bases fuertes? Son moléculas que se van a disociar completamente. Por ejemplo, aquí les traigo el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Cuando se encuentra en agua, se va a disociar completamente en un ion hidronio y un ion de cloruro. Prácticamente se parte este ácido clorhídrico en las sustancias por el cual está formado. Entonces, cuando se disocia, pues se va a disociar en estos dos, en un ion hidronio y un ion cloruro. Ahora, ¿qué es un ácido débil o una base débil? Son moléculas que solamente se van a disociar, pero de forma parcial. Y aquí les traigo el ejemplo de lo que es el ácido etanoico, que es un ácido débil. Vemos que va a liberar pues un protón. Y entonces, al liberarlo, se va a quedar como CH3COO. Aquí ya no tiene la H porque fue el que se liberó. Entonces, vamos de nuevo. Los ácidos fuertes se disocian o se ionizan completamente. Los ácidos débiles y las bases débiles se disocian o se ionizan solamente parcialmente. Y bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque la mayoría de los fármacos son ácidos débiles o bases débiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos por partes. Los fármacos ácidos, que se abrevian como HA, van a liberar un protón. Aquí liberan un protón que tiene una carga positiva. Y al liberar una carga positiva, ahora este ácido se va a convertir en un anión. ¿Por qué? Porque liberamos una carga positiva. Ahora, las bases débiles, que se abrevian como
H más, o sea que está cargado esto, tiene una carga, también pueden liberar un protón y al liberar un protón se van a convertir en una base sin cambio. ¿Qué quiere decir? Como una base débil está cargada, al liberar el protón se libera de esta carga y se convierte en una base neutra, sin cambio. Al contrario de lo que era el ácido. El ácido, aquí está digamos que una forma neutra, al liberar una carga positiva, pues ahora se va a convertir en un anión. Es que esto puede ser complejo de entender, pero en realidad no lo es, solamente hay que analizarlo para poder entenderlo. Ahorita vamos a ver por qué insisto en entender esto. Como ya mencioné, muchos fármacos son ácidos o bases débiles que en solución acuosa están en forma ionizada y no ionizada. La forma no ionizada es la forma que va a atravesar la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí la imagen se los traigo. Vemos que este ácido que no está ionizado puede atravesar fácilmente la membrana y así ejercer la función. Digamos que todo esto es un fármaco. Aquí el fármaco, su parte no ionizada es la que va a ingresar a través de la membrana. Sin embargo, la parte ionizada no puede atravesar la membrana, se repele, o sea, no puede atravesar, no puede. Acá vemos lo mismo. La parte no ionizada es la que puede atravesar la membrana y la parte ionizada no puede atravesar la membrana. Entonces, ¿qué determina esto? Bueno, la distribución a través de la membrana de un fármaco débil está influido por su pK y el gradiente de pH a través de la membrana. Y bueno, ¿qué es el pK? Es el pH al cual la mitad de las moléculas del fármaco están en su forma ionizada en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Digamos que el estómago tiene aproximadamente un pH de 2. Supongamos que un fármaco tiene un pK de 2. Entonces, el pK del fármaco es similar al pH del estómago. Entonces, este fármaco, como tiene un pK similar al que está en el estómago, entonces este fármaco en el estómago se va a disociar o se va más bien a ionizar en un 50% en una forma ionizada y en otro 50% en una forma no ionizada. ¿Y qué dijimos? Que la forma no ionizada del fármaco es la que puede atravesar la membrana plasmática y así ejercer la función. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos que un fármaco se absorba en el estómago, pero este fármaco tiene un pK de 8, que es un pK alcalino, entonces el fármaco en el estómago no se va a poder absorber. ¿Por qué? Porque el pK no es similar al que está en el estómago y se necesita que el pK sea similar al pH del estómago para que se pueda ionizar en un 50% y así poder difundir la parte no ionizada a través de la membrana. Por ejemplo, si un fármaco tiene un pK de 8, pues bueno, en el estómago no se va a poder ionizar porque el pH del estómago es ácido y el pK del fármaco es alcalino. Entonces el fármaco va a buscar un lugar en donde se pueda disociar, va a buscar un pH similar a su pK. Digamos que el intestino tiene un pH más o menos alcalino de 7, 8. Ahora, ¿qué otros factores influyen sobre la absorción? Pues bueno, ya vimos el primer punto que es el efecto del pH sobre la absorción del fármaco. Ahora vamos a ver el segundo punto que es el flujo de sangre en el sitio de absorción. Los intestinos reciben mucho más flujo sanguíneo que el estómago, por lo que se favorece la absorción intestinal frente a la gástrica. También aquí tenemos el tiempo de contacto en la superficie de absorción. Si un fármaco se mueve a partir del aparato gastrointestinal con gran rapidez, por ejemplo en alguna diarrea, no se va a absorber bien. ¿Ok? Vamos a ver la biodisponibilidad. Este también es otro punto importante.
La biodisponibilidad es la velocidad y el grado al cual el fármaco administrado alcanza la circulación sistémica. Vuelvo a repetir el ejemplo de la vía oral y de la vía intravenosa. Vamos, por ejemplo, con la vía oral. Los fármacos que se administran por vía oral se absorben 70 miligramos sin cambios. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, la biodisponibilidad es de 0.7 o un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que como los fármacos por vía oral primero tienen que pasar por el metabolismo, el primer paso, o por el hígado, te pierden cierta biodisponibilidad. Por eso su biodisponibilidad en este ejemplo es el 70%. Sin embargo, los fármacos que se administran por vía intravenosa no tienen que pasar por el metabolismo del hígado y por lo tanto tienen una biodisponibilidad del 100%. Vamos a ver el área bajo la curva, que también es algo bastante importante. Vemos aquí que cuando administramos un fármaco entra en un periodo de latencia, en un periodo de retraso. El fármaco tiene que llegar a una concentración mínima para poder ejercer su efecto. Aquí vemos que ya cuando alcanzó su concentración mínima empieza a ejercer el efecto hasta que llega a una concentración máxima y ejerce el efecto máximo. Después de eso, el efecto empieza a disminuir y llegamos otra vez a una concentración efectiva mínima para ejercer su efecto. Luego que ya pasó por esto, bueno, ya el fármaco ya no es efectivo. Entonces, el área bajo la curva, digamos que es el tiempo que dura el fármaco ejerciendo su acción. Aquí vemos. La duración del fármaco es todo esto. Es el área que está bajo esta curva. La ventana terapéutica se encuentra entre la concentración efectiva mínima y la concentración efectiva mínima para provocar una reacción adversa. Todo fármaco que se encuentra en una ventana terapéutica está ejerciendo su acción y no se están produciendo efectos adversos. Sin embargo, aquellos fármacos que pasan aquella concentración mínima para provocar una reacción adversa son cuando empiezan a aparecer las reacciones adversas. Entonces tenemos que la ventana terapéutica es una zona segura y una zona en donde el fármaco está ejerciendo su función. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que es el metabolismo hepático de primer paso. Y esos son los factores que pueden influir sobre la biodisponibilidad. Esto ya se los comenté. Los fármacos que se ingieren por vía oral tienen que pasar por el metabolismo de primer paso. El fármaco se administra por vía oral, tiene que pasar por el metabolismo hepático hasta llegar a la circulación sistémica. Los fármacos que se administran por vía intravenosa ya pasan directamente a la circulación sistémica y por lo tanto tienen una biodisponibilidad del 100%. Si un fármaco se metaboliza con rapidez en el hígado o en el intestino durante este primer paso, la cantidad de fármaco sin cambios que está en la circulación sistémica disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más metabolismo tenga el fármaco en el hígado, pues menos biodisponibilidad va a tener. Por eso los fármacos que tienen un metabolismo de primer paso alto deben recibir una dosis suficiente para asegurar que haya fármaco suficiente y alcance una concentración deseada. Otro factor que influye sobre la biodisponibilidad es la solubilidad del fármaco. Para que un fármaco se absorba con facilidad, debe ser altamente lipofílico. ¿Por qué? Porque las membranas plasmáticas tienen lípidos. Entonces, entre más lipofílico sea el fármaco, más fácil va a ser que atraviese las membranas plasmáticas y pueda ejercer su acción. Pero también tienen que tener una cierta solubilidad en soluciones acuosas. ¿Por qué? Porque el fármaco no puede ser 100% lipofílico, porque si es 100% lipofílico, entonces no va a poder transportarse por lo que es la circulación, porque la sangre pues es líquido, entonces grasa
y agua no se llevan. Por eso el fármaco, aparte de ser lipofílico, también tiene que tener cierta solubilidad en soluciones acuosas. No puede ser 100% lipofílico. Bioequivalencia. ¿Y esto qué es? Bueno, dos formulaciones son terapéuticamente equivalentes si son farmacéuticamente equivalentes. Es decir, que tienen la misma forma de dosis, contienen el mismo ingrediente activo o la misma potencia y usan la misma vía de administración con perfiles clínicos y de seguridad similares. Y aquí la bioequivalencia se usa principalmente pues para ejercer una mayor función, para administrar dos fármacos diferentes para una misma causa, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la distribución, que es el segundo punto. Ya vimos lo que es la absorción. Ahora vamos a hablar sobre la distribución. Y solamente les recuerdo, los fármacos por vía intravenosa no tienen este paso de absorción, se evitan este paso, por eso son más rápidos y más efectivos y tienen una biodisponibilidad más alta. Bueno, distribución. La distribución de un fármaco desde el plasma al intersticio depende del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo local, la permeabilidad capilar, el volumen tisular, el grado de unión del fármaco a proteínas plasmáticas y la lipofilicidad relativa del fármaco. Vamos a hablar el primer punto, que es el flujo de sangre. Entre más flujo de sangre tenga un órgano, va a ser más rápida la distribución del fármaco. Por ejemplo, el cerebro, el corazón y los riñones tienen un riego sanguíneo elevado y por lo tanto la distribución del fármaco va a ser más rápida. Sin embargo, algunos órganos como la piel, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo tienen un riego sanguíneo más reducido y por lo tanto el fármaco se va a distribuir de una forma más lenta. Otro punto por el cual depende la distribución del fármaco es la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner ejemplo la estructura del capilar hepático. El capilar hepático tiene fenestraciones. ¿Qué quiere decir? Que tiene pequeñas uniones libres, uniones grandes, por lo cual el fármaco pues, puede ingresar a la circulación. O sea, es fácil porque las uniones entre células pues no están pues tan estrechas. Sin embargo, si ponemos ejemplo a la estructura del capilar encefálico, pues bueno, aquí se van a topar con la barrera hematoencefálica y además todo el endotelio pues tiene pues unas uniones estrechas bastante fuertes y por lo tanto al fármaco se le va a dificultar más de poder distribuirse por el encéfalo. Pero bueno, aquí vemos que entre más liposoluble sea el fármaco, más fácil va a ser que pueda salir de los capilares encefálicos. Aquí lo vemos. Bueno, la unión a proteínas plasmáticas. Aquí puse prácticamente el texto completo porque dice cosas claves y muy importantes. La unión reversible a proteínas plasmáticas aísla los fármacos en una forma no difundible y hace más lenta la transferencia fuera del compartimiento vascular. ¿Qué quiere decir? Que si el fármaco se une de forma reversible o se une a la proteína plasmática que quiere estar unido ahí y si el fármaco no puede, digamos que despegarse de ahí, va a ser más difícil que el fármaco pueda salir del compartimiento vascular porque va a estar adherido a una proteína plasmática. Ahorita lo vamos a ver en una imagen donde se ve más claro. La albúmina es la principal proteína de unión al fármaco y puede actuar como un reservorio farmacéutico. A medida que la concentración del fármaco libre disminuye debido a la eliminación, el fármaco unido se disocia de la albúmina. Esto mantiene la concentración de fármaco libre como una fracción constante del fármaco total en plasma. ¿Qué quiere decir? Que la albúmina también actúa como un reservorio. Una vez que el fármaco libre ya se difundió por todos los tejidos y ya no hay fármaco libre, entonces el fármaco que está unido a la albúmina pues puede liberarse y seguir ejerciendo
acción. Lo vamos a ver bien en esta imagen. Vemos aquí una proteína plasmática que tiene un fármaco unido, ¿ok? Tenemos fármaco libre en el plasma. Entonces el fármaco libre es el que va a salir del capilar y es el que va a ejercer el efecto. Sin embargo, los fármacos que están unidos a proteínas plasmáticas pues no pueden ejercer un efecto porque van a estar en las proteínas plasmáticas y por lo tanto al estar unidas a estas se van a quedar dentro del torrente sanguíneo y no van a poder salir como el fármaco libre para poder ejercer un efecto. Por eso también decía que la albúmina, que es la principal proteína, ejerce o funciona también como un reservorio. Una vez que ya se terminó este fármaco libre, ya no puede haber un efecto, pues entonces los fármacos que estaban unidos a las proteínas plasmáticas pues pueden liberarse y convertirse en fármaco libre y así poder seguir haciendo una acción. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el volumen de distribución, que también es otro punto por el cual va a depender la distribución. El volumen aparente de distribución es importante decir aparente. Ahorita vamos a ver por qué. Se define como el volumen de líquido que se requiere para contener la totalidad del fármaco en el cuerpo a la misma concentración medida en el plasma. Ahorita vamos a entender bien esta definición. Vamos a recordar cómo se distribuye el líquido en el organismo. Vemos que en el plasma hay aproximadamente 3 litros de líquido. En el líquido intersticial tenemos aproximadamente 11 litros. Entonces, 3 más 11 son 14 litros. Entonces, el líquido extracelular son aproximadamente 14 litros. El líquido intracelular que está dentro de la célula tiene la mayor concentración de líquido. Tiene aproximadamente 28 litros. Entonces, ¿para qué me sirve entender eso? Algunos fármacos tienen un volumen de distribución menor, otros fármacos tienen un volumen de distribución mayor. Aquí tenemos un ejemplo que el ertapenem tiene un volumen de distribución de 14 litros. 14 litros hay en el espacio intravascular y en el espacio intersticial. Aquí vimos, el líquido extracelular tiene 14 litros. Entonces, como este fármaco, el ertapenem, tiene un volumen de distribución de 14 litros, pues entonces solamente se va a distribuir por el líquido extracelular en el plasma y en el líquido intersticial. Aquí lo vemos, solamente se va a distribuir en el líquido intravascular y en el líquido intersticial. ¿Qué pasaría si otro fármaco tiene solamente un volumen de distribución de 3 litros? Pues solamente se va a quedar en el espacio intravascular, solamente se va a quedar ahí. No puede difundir hacia otras partes porque tiene un volumen de distribución solamente de 3 litros. Otro ejemplo, el cefepime tiene un volumen de distribución de 20 litros. Entonces, como tiene 20 litros, pues se va a difundir principalmente aquí en el espacio intravascular, intersticial y también en el espacio intracelular. Ahora, ¿qué pasa con un fármaco que tiene un volumen de distribución de 70 litros? Pues bueno, se va a distribuir en todo, en el espacio intravascular, en el espacio intersticial, en el espacio intracelular y también se va a distribuir por la grasa porque tiene un volumen de distribución bastante alto, o sea, tiene un volumen de distribución que puede alcanzar todo el cuerpo prácticamente. Entonces, se preguntarán, ¿este fármaco tiene un volumen de distribución? La levofloxacina de 70 litros. Pero aquí me estás diciendo que solamente en el organismo existen 42 litros. 14 litros de líquido extracelular y 28 litros de líquido intracelular. Entonces, ¿por qué este fármaco tiene más volumen de distribución de lo que hay en el cuerpo? Por eso dijimos que es un volumen aparente de distribución, no es tan literal. Ahora vamos a hablar sobre la vida media.
La vida media es el momento en el que el medicamento ha perdido la mitad de su concentración máxima. Por ejemplo, vimos que se tomó el medicamento, empieza a hacer su efecto, llega a su concentración máxima, ya cuando llega a su concentración media, esta es la semivida del fármaco. Algunos fármacos tienen una semivida más prolongada, otros tienen una semivida muy corta, y entonces se deben administrar constantemente los fármacos para poder mantener pues una concentración ideal para que el fármaco pueda ejercer la función deseada. Sin embargo, otros fármacos tienen una vida media bastante prolongada y solamente pues se requiere una dosis al día. Bueno, ahora por último vamos a ver el punto 3 y 4, que es el metabolismo y la eliminación del fármaco. El fármaco puede eliminarse en forma no metabolizada o tras su metabolismo. El hígado y los riñones son los principales órganos de eliminación, que es lo que les había comentado anteriormente. El metabolismo puede activar un profármaco en un fármaco activo, que también es lo que les mencioné anteriormente. Vamos a ver lo que se llama la biotransformación, que esta biotransformación se da en el hígado. Algunos fármacos requieren que sean biotransformados en el hígado para poder ser eliminados. La mayoría de los fármacos son lipofílicos y se necesita su transformación a hidrofílicos para que puedan ser eliminados. Y bueno, aquí existen dos fases. La fase 1. Aquí en la fase 1, el fármaco va a sufrir una biotransformación a través de oxidación, reducción o hidrólisis. Después de la fase 1, el fármaco se va a conjugar con otra sustancia y aquí ya se va a hacer hidrofílico y aquí ya se puede eliminar del organismo. Sin embargo, algunos fármacos se evitan esta primera fase y ya se van directamente a la segunda fase. Bueno, aquí vemos un esquema que nos habla sobre la biotransformación de los fármacos. Ahora vamos a ver el aclaramiento, que prácticamente es cómo se va a eliminar el fármaco. Los fármacos se eliminan principalmente por el aclaramiento hepático, que es el principal órgano de eliminación de los fármacos, y el aclaramiento renal, que se elimina la forma no metabolizada de los fármacos hidrosolubles y los metabolitos hidrosolubles de los fármacos liposolubles. O sea que los fármacos que son hidrosolubles pues se eliminan directamente por el riñón y los fármacos que son liposolubles tienen que pasar por esta biotransformación para que se conviertan en hidrosolubles. Y bueno, aquí esta imagen nos resume todo lo que vimos. Tenemos las vías de administración, que puede ser oral, que esta primero tiene que pasar por el metabolismo del primer paso, que es el hígado, la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intradémica y la vía inhalatoria. Luego que se administran, tienen que distribuirse y ya vimos los factores que influyen en esa distribución. Y luego, ya que se distribuyen y ejercen su función, pues se van a eliminar, ya sea por vía renal o por vía hepática. Y bueno, algunos términos tenemos dosis de carga, que prácticamente la dosis de carga es cuando queremos ejercer una función rápida. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ahorita vamos a hablar sobre la farmacocinética, que diga la farmacodinámica.